Muy buenas tardes, chicos. En efecto, mi nombre es Moisés Rendón. Estoy súper contento, súper fascinado de estar el día de hoy con ustedes. Nos pueden seguir en YouTube, comercial aparte, como Orquídeas Puebla, ¿sale? Y pues bueno, me invitaron para poder compartirles acerca del cultivo in vitro de una forma casera, de tal manera que pues se pueda hacer desde casa, podamos apoyar al medio ambiente. Y podría irme yo hablando de este tema desde un lenguaje técnico, pero antes de eso me gustaría compartirles un poco acerca de las orquídeas. Primera diapositiva, por favor. Bien, lo primero que quiero compartirles es que la flor de una orquídea, a pesar de que hay varios géneros, a pesar de que hay varias especies, la flor debe de cumplir con ciertas características o cumple con ciertas características. ¿Cuáles son esas? Pues que va a tener tres sépalos, dos pétalos y un labelo. El labelo, pues es esa parte bonita, esa parte que está extendida hacia la parte del frente, ¿sí? Esto yo quería compartírselos porque en el tema de las orquídeas, a pesar de que hay una inmensidad enorme, alrededor de 25,000 especies. ¿Qué quiere decir eso? Que cada especie tiene su subespecie, así es que son un buen de orquídeas. Y ya no hablemos de los híbridos. ¿Qué son los híbridos? Pues cuando cruzamos una especie con otra y sacamos algo nuevo. Así es que solamente hablando de especies puras, aproximadamente 25,000 y todavía las que se sumen porque no se han encontrado. Pero lo primero que quiero hacer con ustedes es platicarles algunas características, algunas cosas raras que tienen las orquídeas, pues con la intención de que ustedes puedan aprender un poco más. Algo que tienen las orquídeas es que son las plantas más evolucionadas. Son las plantas que han presentado una evolución acorde al lugar donde se han desarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las orquídeas son iguales. Vamos a encontrar orquídeas que tienen bulbos, hay otras que no tienen bulbos. Vamos a encontrar orquídeas donde esta parte, chicos, del labelo, la que tenemos en esa fotografía es una orquídea Cattleya. En el caso de esa Cattleya es interesante porque su labelo está hacia el frente. Eso es curioso, es un labelo hacia el frente y amplio. ¿Por qué? Porque su polinizador es un insecto que vuela. Como es un insecto que vuela, ella desarrolló un labelo hacia el frente para que el animalito tuviera una pista de aterrizaje. ¿Sí me explicó? Es decir, ella creó las condiciones necesarias para que su polinizador estuviera a gusto y pudiera haber esa buena relación entre la planta y su descendencia y su polinizador. Siguiente, por favor. Esta a mí me gusta mucho porque es la famosa orquídea de Darwin. Así es, pueden googlearlo, lo pueden encontrar así, como orquídea de Darwin, y es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque en el lugar donde ella se desarrolla hay una polilla que tiene una lengüita muy larga, y ella empezó a desarrollar esta partecita de atrás, ese como espolón, para adaptarse a su polinizador. Es decir, su polinizador que anda buscando néctar casa perfectamente con ella porque su lengua sí puede llegar hasta el fondo. Cuando nosotros queremos hacer un híbrido con esta, es bien difícil, hay que desbaratar prácticamente la flor para poder polinizarla. Después tenemos esto, también es una orquídea, y eso es interesante, es un Phragmipedium. En el caso de los Phragmipedium, son bigotones. Esos no tienen bulbos, ellos se dan sobre la hojarasca, ahí nacen, ahí crecen. Pero es bien interesante porque en el caso de los Phragmipedium pueden llegar a desarrollar esos bigotitos de hasta 1,5 metros. ¿Por qué creen que lo hacen? Porque su polinizador es una hormiga. Entonces, ella empieza a desatarse, por así decirlo, empiezan a crecer sus bigotes con la intención de que esos bigotitos toquen la tierra. Y entonces la hormiga pueda tener un puente más rápido para llegar
llegar y hacer la polinización. ¿Sí me explico? No sé si alcanzan a ver, chicos, cómo en estos ejemplos, que es una minúscula parte de la evolución de ellas, podemos ver cómo cada una se ha ido adaptando a su entorno, a sus polinizadores. Siguiente, por favor. Esta me encanta, es una Ophrys, normalmente de la parte europea, y las Ophrys se dieron cuenta que donde ellas vivían, pues había abejorros, y una manera de llamar la atención, pues era pareciendo un abejorro hembra. Así es que ellas mutaron, por así decirlo, cambiaron su forma para figurar ser a lo lejos un abejorro hembra. Entonces, cuando el abejorro macho anda con ganitas, pues anda visualizando y a lo lejos ve una abejorra hembra y oh sorpresa, le mintieron, pero por mientras ya le ayudó a hacer el delicioso precisamente a las orquídeas para que se pueda hacer la polinización y entonces se pueda de esta manera pues preservar la especie, ¿correcto? Vean qué bonitos, ahora sí ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Bien, sigamos. Esto me gusta. Esta es una Stanopia tigrina, también es una orquídea. La encontramos mucho en la Sierra Norte de Puebla, en el bosque nuboso, y es una orquídea que es muy efímera. Su floración tarda 3-4 días, pero les prometo que a metros de distancia uno puede decir, ahí anda una orquídea de esas. ¿Por qué? Porque su aroma es intenso y es fragante a más no poder. Es curioso porque el polinizador de ellas es una abeja metálica, y esta abeja, igual, cuando hablamos de que esta abejita ya se quiere cruzar, que esta abeja ya se quiere reproducir, a los machos les gusta ir muy guapos, pero oliendo bonito. Entonces van buscando flores en las cuales bañarse y de esa manera oler bien para atraer a su pareja. ¿Qué es lo que hizo la Stanopia tigrina? Pues proveerle de ese perfume. ¿Sí me explico? Entonces, estas abejas lo que hacen es buscar estas flores, meterse, darse un chapuzón, llenarse de aroma y ahora sí ir a buscar, pero cuando ya salieron de la ducha, se llevan los polinios, se van a otra planta y entonces polinizan esa planta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que las orquídeas juegan un papel súper importante en la vida del ser humano, aun cuando no lo querramos comprender o aceptar. ¿Por qué? Porque ellas nos van a ayudar a que haya insectos, a que los polinizadores puedan encontrar formas para reproducirse, para que se puedan seguir reproduciendo. ¿Sí me doy a entender? Así es que realmente las orquídeas tienen un valor sumamente importante. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos de México, chicos, de verdad, debemos de sentirnos orgullosos de nuestro país, porque es el puerto de la abundancia. Tenemos variedad de climas increíbles, tenemos una variedad de orquídeas súper amplia, súper importante, y México tiene una variedad que muchas de ellas son endémicas de aquí. ¿Qué quiere decir endémico? Que solo se dan aquí. ¿Cuáles son? Las laelias mexicanas. Ahí en la pantalla les estoy poniendo una laelia chilapensis, que es la que está acá, una laelia autumnalis. La laelia autumnalis se da en todo lo que es la zona neovolcánica, toda la zona de volcanes, alrededor del Popo, toda esa zona tiene laelia autumnalis y hay variedades muy interesantes, ¿sí? Por ahí tenemos unas Dausoni, Oaxaca, y de aquel lado una laelia especiosa. Una cosa preciosa porque tiene un labelo amplio, porque tiene un labelo con esas marquitas, y es una laelia endémica de México. En ningún país van a encontrar las laelias que en México se tienen de forma natural, ¿sí? Así es que México tiene una diversidad de orquídeas increíble, fascinante. Siguiente, por favor. Nuevamente la Stanopia tigrina, que como les comentaba, a mí me encanta porque a mí me tocó estudiar en la Sierra Norte de Puebla, en Tenango de las Flores, Huachinango, esa zona,
y la primera orquídea que conocí fue precisamente una Stanopia tirina, y eso ha llenado mi corazón y me ha ayudado muchísimo. Y acá tenemos una orquídea que para mí es un emblema de México. Se llama Mexipedium. En el caso del Mexipedium hay dos especies, una que está del otro lado del charco y otra que está de este lado. Unos son los Phragmipedium y otros son los Paphiopedium. En el caso del Mexipedium fue curioso porque los taxónomos, al hacer sus investigaciones, se dieron cuenta que eso no pertenecía ni a una ni a otra. ¿Qué quiere decir? Que es una especie única en su género y solo lo hay en México. ¿Y qué creen? En una microrregión. ¿Qué quiere decir eso? Que en una región muy pequeña que cumple con ciertas características de clima, nada más hay, ¿sale? Y esto a mí me gusta mucho compartirlo porque es una orquídea que está prácticamente extinta en la naturaleza. Hoy los buenos coleccionistas la tenemos en nuestra colección, pero ¿qué creen, chicos? Fue comprada a Estados Unidos. Exacto, ese chasqueo me gustó así de, ahora, sí, exacto. Es una orquídea mexicana que no se produce en México y que ahora cuando la queremos se la tenemos que comprar a nuestro vecino de allá arriba. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto, ¿por qué se los comento, chicos? Porque urge nuevos talentos, urge juventud para hacer algo en pro de las orquídeas, y en cadena vamos a hacer algo no solamente en pro de las orquídeas, sino también en pro de los polinizadores, en pro de la conservación. Siguiente, por favor. Y aquí viene algo interesante. ¿Cuáles son los enemigos de las orquídeas? Número 1, los incendios forestales. Ahora bien, estos incendios forestales son por dos razones. Ay, es que hace mucho calor y hubo un efecto lupa. ¿Sí? ¿Y quién dejó una botella ahí tirada? ¿Sí me explico? No sé si les tocó ver las noticias, pero en la zona de Córdoba, Orizaba, hace unos días hubo un incendio fatal. Y la verdad es que mi corazón sí se hacía triste porque yo decía, ¿cuántos animalitos, cuántas plantas ahí quedaron con ese incendio? ¿Sí? Por un lado, los incendios, que de alguna manera, por el calor, lo que tú quieras y mandes, pero también hay otra razón, los incendios que son provocados. Y ustedes van a decir, ¿y por qué provocan los incendios? Pues sencillo, porque los ayuntamientos dicen, no podemos tocar ese bosque porque es zona protegida, pero si lo quemamos, podemos vender esos terrenitos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cambia el uso de suelo. Así es que los incendios están acabando con el hábitat de nuestras orquídeas y de nuestras orquídeas mexicanas. El cambio climático, al cual, pues de alguna manera todos aportamos, para bien o para mal. Y por último, la venta ilegal de especies mexicanas. Hace rato les hablé de la Laelia speciosa. En su hábitat natural, desde que la planta es polinizada, nace la plantita, va creciendo, etcétera, hasta que florece, son aproximadamente 8 a 10 años en la naturaleza. Y de repente a alguien se le ocurre ir a arrancarla y venderla en el mercado en 20 pesos. Por 20 pesos le estamos dando en la torre a años de esfuerzo de parte de la naturaleza. ¿Sí me doy a entender? Y no nada más es eso. En el caso de la Laelia speciosa, déjenles cuento que es una planta que necesita ciertos periodos de sequía muy marcados. En Ciudad de México se da perfecto, porque los periodos de sequía de Ciudad de México son muy marcados, así como la época de lluvia. De donde ella viene es así. Pero la Laelia speciosa te la llevas a Veracruz, Puerto, donde todo el día y todos los días hace calor, donde si tú vas de Ciudad de México y vas en diciembre a Veracruz, te das cuenta que la gente anda en chamarra y tú todavía andas en playera porque dices, no hace calor, y la gente de allá ya está, ya está toda ahí diciendo hace mucho frío, ¿no? Bueno, en el caso de ella, si la llevan a la costa, está destinada a la muerte. ¿Por qué? Porque la humedad ambiental es demasiado
demasiado alta y eso va contra la naturaleza de ella, ¿sí? Siguiente, por favor. Y chicos, ¿por qué les presento esta imagen? Porque sí, las orquídeas necesitan superhéroes. Las orquídeas necesitan quien haga algo por ellas. Y este es un llamado para que si de alguna manera a ti te gustan las plantas, quieres hacer algo por la naturaleza, pues ahí hay mucho campo de trabajo. Así es, chicos. Y es un campo súper padre. En México hay lugares que todavía no se han explorado. En México hay lugares donde todavía no tenemos un catálogo de qué orquídeas tenemos aquí en México. Y aún hay especies que no se han descubierto, ¿sí? Entonces, hay mucho campo de trabajo ahí, chicos. Siguiente, por favor. Y una forma que podemos hacerlo es a través del cultivo in vitro. ¿Qué es el cultivo in vitro? El cultivo in vitro no es otra cosa, sino que vamos a sembrar las plantas en laboratorio, vamos a sembrar la semilla en un frasquito de vidrio, con agar, con un caldo muy rico, nutritivo, para que la plantita pueda empezar a crecer y a desarrollarse. Por ahí ahorita van a pasar unas muestras. Son varios botecitos, unas ya vienen las plantitas más grandecitas, en otras apenas está brotando la semilla, entonces váyanlos pasando y eso sí, los regresan porfis, ¿vale? Bien, el cultivo in vitro, ¿por qué podemos decir que el cultivo in vitro es una forma sustentable? Es una forma sustentable por dos razones, porque si cultivamos in vitro para proteger las especies mexicanas, estamos preservando, estamos evitando que se acaben nuestras especies. En la Sierra Norte de Puebla yo conozco un proyecto en donde están haciendo cultivo in vitro y ya que la plantulita está de buen tamaño, se van a los bosques y las van poniendo en los árboles para repoblar nuevamente de orquídeas toda esa zona, ¿sí? Así es que, ¿por qué es sustentable el cultivo in vitro? Porque nos va a ayudar a proteger a nuestras especies, a preservarlas e incluso podemos reintroducirlas a su hábitat natural. Y yo creo que con esto estaríamos pagando una parte de la deuda que le tenemos hacia las orquídeas y hacia nuestro medio ambiente. Siguiente, por favor. Acá tenemos una laelia especiosa. En la parte del medio, chicos, aunque se parecen las flores, en lo que tenemos en medio es un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Pues cruzar una planta con otra para sacar algo nuevo, ¿sí? ¿Por qué se me hace importante esto? Porque podemos hacer in vitro de especies para proteger las nativas, para hacer reintroducción, pero también podemos hacer cultivo in vitro de híbridos. Y cuando hablamos de hacer reproducción de híbridos, también estamos ayudando a la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un híbrido, buscamos que la flor dure, que se pueda dar en varios climas, que se reproduzca más rápido, etc. Eso mitiga la presión sobre las especies mexicanas, sobre las especies puras, ¿sí? Si a ti te presentan una orquídea de flor grandísima, planita, más llamativa de colores, y te presentan una especie de campo, pues vas a preferir la que es más vistosa, ¿sí me explico? Así es que si nos dedicamos a hacer híbridos, también estamos ayudando a preservar nuestras especies porque estamos quitando la presión sobre ellas. ¿Sí me doy a entender, chicos? Gracias. Y por último, a esto le llamamos mejoramiento. ¿Qué es un mejoramiento? No vamos a cruzar cosas diferentes, sino que tengo 10 laelias y voy a escoger la que tiene pétalos más anchos, voy a escoger la que está más planita y voy a buscar otra que tenga esas mismas características. ¿Para qué? Pues para que los hijos sean cada vez más robustos, más resistentes, es decir, no modificamos la especie, no es un híbrido, sino que vamos cruzando las que tienen mejores características para obtener algo con mejores condiciones, con mejores características, con mejores rasgos. ¿Sí me explico? En los tres escenarios
podemos argumentar que el cultivo in vitro es sustentable. ¿Ok? Ahora bien, la parte triste, pues es que no todo es miel sobre hojuelas. La parte triste es que en muchas ocasiones nace en nosotros el deseo de decir, quiero hacer cultivo in vitro, pero oh sorpresa, necesitamos una campana de flujo laminar y cuando te pones a googlear, pues sale entre 100,000 hasta $500,000 de pesos. Y dices, no, pues ya se me fue la ilusión, ¿no? Necesitas un autoclave para esterilizar y te das cuenta que sale carísimo. Pues, ¿qué creen? También tiene solución. Siguiente. Lo podemos hacer en casa. Y este es el proyecto que yo estoy llevando, ¿sí? ¿Yo cómo lo hago en casa, chicos? Lo hago en algo que se llama caja de transferencia, que no es otra cosa sino una caja de esas que tú encuentras en un centro comercial. Es una caja de plástico, en la parte de arriba tiene su tapita, en la parte de arriba le puse acrílico para tener una mejor visualización. Si se dan cuenta, en realidad es como una especie de incubadora. Y aquí viene una cosa que a mí se me hace muy padre. El cultivo in vitro, lo único que necesitamos es que el lugar donde estamos trabajando sea completamente limpio, que no haya bacteria, que no haya aire, que no haya nada, para que podamos trabajar y no se contamine nuestro cultivo, ¿sí? ¿Cómo lo logro? Precisamente, ya que cerré, primero meto todo. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahorita les explico cómo le hago. Lo hago tan casero, chicos, que yo no utilizo autoclave. Yo utilizo una olla de presión. Así es que por ahí había una para los frijoles y dije, presta, van a servir. Y ahí es donde esterilizo todos mis instrumentos, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí ya estoy trabajando, estoy sembrando precisamente en la cajita que vieron ustedes hace rato. ¿Cómo le hacemos para que no haya nada de gérmenes, de bacterias, nada de nada? Pues desinfecto con cloro, ¿sí? Tengo un atomizadorcito, meto todas las cosas, cierro y entonces empiezo a atomizar 20% de cloro, 80% de agua. Y ya que atomicé, me espero 15 minutos, veo si ya subí de suscriptores, ya que pasaron los 15 minutos, regreso y entonces ya empiezo a trabajar. ¿Por qué me espero 15 minutos? Porque estoy esperando a que los gases del cloro maten todo lo que ande en el aire, en los instrumentos, etc. ¿Sí me explico? Y ahora sí, ya puedo empezar a trabajar. Así es que, chicos, a grandes rasgos, no es impedimento el hecho de que tengamos, o más bien, no es necesario que tengamos que hacer una inversión tan grande para hacer algo en pro de la naturaleza, ¿sí? Podemos usar frasquitos que bien los podemos comprar, pero es curioso, también los podemos reutilizar. ¿A qué me refiero? Pues que si en tu casa compran mayonesa y viene un frasco de vidrio, ese frasquito te sirve. Que si la vecina tiene un bebé y le da Gerber, esos frasquitos te sirven. Que si la abuelita toma café del que viene el frasquito, ese frasquito te sirve. Es decir, podemos reutilizar y de esa manera podemos disminuir los costos todavía muchísimo más. Ahora, ¿por qué me gusta esto? Porque cuando nosotros cruzamos una orquídea, ya sea para una especie o para un híbrido, de una cápsula, las semillas de las orquídeas son como polvito. Ese polvito se hidrata y es cuando empiezan a hacer la semilla o protocormo. Es súper importante para mí decirles que de una semilla, de una cápsula, salen miles de plantas, ¿sí? De manera personal les puedo decir que no sembramos las miles de plantas, de todo lo que brota, vamos seleccionando las más grandes, pues para tener una mayor viabilidad. ¿Sí me explico? Sin embargo, es súper viable. Es decir, lo puedes hacer por amor a la naturaleza, lo puedes hacer porque quieres preservar especies, lo puedes hacer porque quieres crear un híbrido. ¿Y qué creen, chicos? En el tema de los híbridos, cuando tú haces una cruza y sale algo espectacular,
tú lo puedes registrar a tu nombre. Así es que puedes ser inmortal en este mundo a través de que una planta lleve tu nombre. Sí, sí se puede. Así es que en algunos años ya verán una orquídea que se llame Moy y ya sabrán de quién la hizo. ¿Sale? Bien. Y por otro lado, pues es interesante porque también se puede ver desde una perspectiva de negocio. Es decir, que puedes hacer orquídeas, puedes reproducir orquídeas para poner tu negocio y ser productor de las mismas. Les comparto que hace 15 días estuve en el Festival Internacional de la Orquídea y para mí fue súper impactante en Coatepec, Veracruz. Para mí fue súper impactante que estaba el embajador de Taiwán y él estaba platicando que las orquídeas es una de sus mayores entradas económicas para el país. ¿Por qué? Porque ellos producen flor de corte y producen nuevos híbridos para mandar a todo el mundo. Entonces, es algo interesante porque ellos tienen, en realidad, no tienen la variedad que México tiene de orquídeas. Es decir, somos ricos en un material genético, somos ricos en diversidad, pero no lo hemos explotado lo suficiente. Y precisamente por eso me refería que es tiempo de que las orquídeas tengan superhéroes y pues ustedes tienen la edad suficiente y necesaria. ¿Sale? Ya nada más como dato curioso les puedo compartir que se oye bien bonito, pero las orquídeas es un tema de paciencia, ¿sí? Desde que nace hasta que viene la primera floración es entre 4 y 6 años. Así es que si vas a esperar a que tengas 60 y tantos años para dedicarte a las orquídeas, quizá ya no veas tus creaciones. Pero si lo empiezas a hacer desde ahorita, muy seguramente vas a poder ir perfeccionando la técnica, vas a poder ir perfeccionando tus cruces, tus híbridos y todo esto, pues, ustedes tienen la belleza de la juventud. ¿Sí, chicos? Bueno, a ver, hasta aquí. Siguiente. Según yo, sí, ahí acabo. Ahora, a mí lo que me gusta es interactuar con ustedes. ¿Alguien de ustedes tiene una duda? ¿Alguien de ustedes dice, a mí me impactó esto, yo no sabía esto, les sirvió, sí, no, por qué? A mí me gustaría escucharlos. ¿Ustedes dicen quién levanta su manita o de Team Marín de Dopingüe? ¿Quién va? Ay, dice por allá. ¿Quién? Yo vi algunos muy interesados, ¿no? ¿Somos penosos? ¿Sí? Ok. Bueno. Conste, ¿no tienen ninguna duda, chicos? ¿Seguros? ¿Por allá? Lo de abajo, ese gelecito se llama agar. Ese gelecito es un agar. Lo que hacemos es mezclar nutrientes, macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. Los mezclamos y les ponemos algo para que se gelifiquen. Puede ser agar, puede ser carragenina, puedes usar varias cosas. Lo que va a hacer eso es que cuando pones la semillita va a empezar a brotar, va a aventar raíces y el agar, al ser una como gelatina, va a ayudar a que no se esté moviendo y a la vez lo va a nutrir. Así es. No sé, mira, número uno, la gran mayoría de las orquídeas no se siembran en tierra. La gran mayoría, las mayorías son epífitas. ¿Qué quiere decir eso? Que se dan en los troncos de los árboles, ¿sí? Esto es importante porque no quiere decir que las orquídeas sean plantas parásitas. Las orquídeas no son parásitas. Algunas personas sí, pero las orquídeas no. ¿Sale? Las orquídeas no son parásitas, se dan en los troncos de los árboles porque ellas absorben los nutrientes de la humedad ambiental y los árboles tienen un mecanismo muy interesante. Así como cuando nosotros hace calor y empezamos a sudar para regular nuestra temperatura, los árboles también sudan. Cuando ellos están exudando, sueltan nutrientes y la orquídea, al estar allí, los va absorbiendo, ¿sí? Ahora bien, las raíces de las orquídeas necesitan estar muy ventiladas, etcétera, etcétera. No van en tierra. Esa es como la regla general. Hay algunas que son semiterrestres, pero son muy pocas, ¿sí? Ahora bien, la pregunta que tú haces es muy
interesante porque el campo de las orquídeas y del cultivo in vitro todavía tiene mucho por explorarse, ¿sí? Actualmente la UNAM, la facultad, con el doctor Eduardo, están haciendo pruebas en donde ya no usan gel, sino están utilizando tepojal, una piedrita blanca, también in vitro. Yo todavía no he llegado ahí, todavía no lo hago, pero sí es posible. La parte interesante es eso, que podemos ir probando, podemos ir innovando, podemos simplificar todavía los procesos, ¿sí? La única prueba que yo he hecho es que, por ejemplo, lo más importante es que ese frasquito no se te contamine. Yo sustituí el azúcar, que también usamos azúcar a la hora de hacer el caldo nutritivo, sustituí el azúcar por miel. Hasta ahorita me ha dado un buen resultado. ¿Por qué le puse miel? Porque le va a dar los mismos nutrientes, pero adicional, la miel es antifúngica. Entonces yo estoy buscando que a toda costa no se contamine y hasta ahorita ha dado resultado. Ya empecé a hacer pruebas de poner unos con azúcar, otros con miel y a propósito contaminarlos para ver cuál es el impacto. Pero sí se puede. Y lo padre es eso, que cuando te gira la ardilla y dices, ¿y si le hacemos así? Pues igual y la atinas y nos enseñas a nosotros, que esa es la intención. ¿Sale? ¿Alguien más? Venga. ¿Se podría desarrollar en un terrario? Sí. De hecho, México tiene una cultura, una diversidad muy grande de orquídeas miniatura. Hay unas cosas que son muy pequeñas y normalmente las miniaturas vienen de la Sierra Norte o de los bosques nubosos. Entonces, esas miniaturas necesitan una humedad ambiental altísima. Riego no es igual a humedad ambiental. Entonces, cuando las tienes en terrario, esa protección hace que haya un microclima. Entonces, sí se puede. Hay algunas que son más rudas y te van a pedir sol, te van a pedir mayor ventilación, pero en el caso de las miniaturas, sí. ¿Alguien más? La mezcla, ok. No, en genética eso es bien interesante. Hay un árbol ya establecido de que todas pertenecen a orquídea, al género Orchidaceae, pero no todo se puede cruzar. Sí, ya hay unas reglas. Lo interesante es que cuando ves el árbol sabes que se puede cruzar esto con esto. Te voy a contar una historia rapidito. Hay una Cattleya, así lo pueden buscar como Cattleya why not. Why not, de decir ¿por qué no? Y dice la historia que un día un señor se paró y andaba viendo sus plantas y vio una orquídea de este género y otra orquídea de este género, se raspó la cabeza y dice, nunca lo han cruzado, ¿por qué no? Y salió algo muy bonito, ¿sale? Y es un híbrido muy cotizado a nivel mundial. A nosotros los coleccionistas, la Why Not, nos encanta y es una cruza de dos que en teoría nadie lo había hecho. Entonces, sí hay ciertas reglas, pero hay otras que es posible romperlas, es posible buscarlas y es necesario experimentarlas. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Venga. Las muestras que nos pasó, ¿las hizo con el método casero que mostró en las diapositivas o con el método? No, con el método casero. Con el método casero, en las muestras hay unas que nada más se ven unos puntitos verdes. Ese es el polvito que ya se está hidratando. Si te tocó ver una de esas, te vas a dar cuenta, si le pones ojo, vas a ver que son un chorro, no se pueden contar, ¿sale? Entonces, imagínate cuántas plantas. Y hay unos donde ya viene la plantita más grande, ¿sale? Porque primero lo sembramos, brota, ahí lo dividimos y lo dividimos y lo dividimos hasta que ya están las plantitas más grandes y ya las podemos encontrar. Así es que literalmente te pueden salir miles. Y bueno, chicos, les agradezco mucho sus preguntas, les agradezco mucho. A ver, venga, una última, ven. ¿Cómo es la cruza de las plantas? Ok, el delicioso en las orquídeas tenemos que buscar los polinios que van a fungir como la planta papá. Quitamos los polinios y se los ponemos a una planta que va a ser la mamá.
y de esa manera se lleva a cabo la polinización o el delicioso maíz. Lo que comentaba de que se requiere una campana tipo laminar, autoclaves y toda una serie de equipos, lo tienen aquí en su preparatoria. Aprovechen y utilicen al máximo todos los recursos que la universidad proporciona. Si a quien ustedes la intención, nos esperamos en los clases, podemos platicar más a profundidad sobre el tema. Perfecto. Chicos, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Amigos, recuerden, suscríbanse a mi canal, denle like, púchenle la campanita por favor, y si les sale un comercial no se lo salten porque con eso me ayudan a quitarle, a arrancarle 2 centavos a mi pobreza, ¿sale? Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, hago entrega primero de un presente por parte de la maestra directora de la disciplina, y voy a hacer la entrega de su constancia. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, plantel 2, Erasmo Castellanos V, otorga la presente constancia a Moisés Rendón Noriega por dictar la conferencia magistral Cultivo in vitro de orquídeas desde tu casa, una experiencia sustentable y sostenible, en el marco de la segunda semana del Plan Integral para la Sustentabilidad, llevada a cabo el día 12 de abril de 2024. Atentamente por mi raza, hablará el Espíritu, Ciudad de México, a la misma fecha. María del Carmen Cristín Martínez, directora del plantel número 2. Muchísimas gracias.